Me llamo Elena García Morales. Tengo 38 años. Vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño con ventanas que dan a una calle donde siempre huele a pan recién hecho y a humo de coches viejos. Trabajo como editora freelance desde casa. Mi rutina es una mezcla de cafés, correcciones tardías y llamadas que nunca terminan de calmar esa sensación de que algo en mi vida está pendiente. Hoy, mientras les cuento esto, siento el mismo nudo en la garganta que tenía aquella noche. No soy una heroína ni una víctima perfecta, soy una mujer con marcas, algunas visibles, muchas guardadas bajo la piel. Antes de seguir, si te atraen las historias reales que golpean, considera suscribirte. Compartir esto no ha sido fácil, pero quizá alguien allá afuera necesite escucharlo. El recuerdo que me trajo aquí no empieza en la gran noche, aunque ahí culmina, sino en un punto de tensión que se fue acumulando durante años, la relación con mi madre, Ana, y mi hermano mayor, Joaquín. Nuestra casa de la infancia estaba en un edificio antiguo de la colonia Roma. Las paredes retenían el olor a aceite para muebles, a detergente de marca barata y a la fragancia floral que mi madre usaba cuando quería sentirse digna. A primera vista, éramos la familia promedio, padre trabajador, madre dedicada, 2 hijos que iban a la escuela y aprendían a callar cuando el ambiente se ponía denso. Lo que no se ve en las fotos es el patrón. Mi madre, en público, representaba la dulzura perfecta, sonreía para las vecinas, decoraba fiestas, organizaba reuniones familiares impecables. En privado, era otra persona, una mujer que se alimentaba de comparaciones, que hacía de la humillación una herramienta de control. Su mirada podía ser tibia o afilada según le conviniera. Mi hermano, por su parte, aprendió a seguirle el compás, protección en forma de ataques, frío en forma de indiferencia, y una lealtad que a veces se confundía con silencios peligrosos. La noche en cuestión fue la celebración del cumpleaños número 70 de mi madre. Teníamos el salón del restaurante reservado, con velas y manteles blancos y una banda en vivo que tocaba boleros. La temperatura esa noche era húmeda, el aire olía a limón y a carne asada, y el murmullo de los comensales se mezclaba con el tintinear de copas. Yo había llegado aún con el abrigo puesto, el corazón dando pequeños sobresaltos cada vez que alguien nombraba a mi madre como la reina de la familia. Las luces cálidas tendían a ennoblecer todo, sonrisas, arrugas, la garganta seca de quien tiene que hablar en público. Mi relación con mi madre se había ido fragmentando lentamente. Ella no pegaba, su arma era la palabra convertida en daga. No exageres, eres demasiado sensible, nadie te toma en serio, fueron frases que me moldearon hasta que tuve dudas sobre mis propios recuerdos. Ese día, como tantas otras veces, hubo pequeñas pullas disfrazadas de chistes. Empezó con un brindis. Mi padre, con la voz temblorosa que le daba la edad, pronunció palabras amorosas y torpes. Mi hermano alzó la copa y exclamó, a mamá, que siempre nos ha enseñado a ser el reflejo de su orgullo. La gente aplaudió. Yo me limité a sonreír, intentar sentir la calidez que la mesa pedía, y mantener las manos quietas sobre el mantel. Lo que no esperaba, y creo que nadie lo hizo, fue como mi madre decidió, con esa sonrisa que parece inocente, humillarme frente a todos. Tal vez por costumbre, tal vez por algo que pasó durante la semana, o por la simple necesidad de recordar quién era la que mandaba. Le dijo a alta voz, invitando al ruido a ser cómplice, miren, mi hija Elena, que siempre ha querido ser escritora pero todavía no sabe pagar una renta sin quejarse. Hubo risas incómodas, algunos aplausos fingidos. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mis mejillas se encendieron y una palma me sudó el mantel. Era una cosa tan pequeña y a la vez tan enorme, una etiqueta puesta en medio de una sala llena de gente que, por educación o por miedo, miraba hacia otro lado. Ella no sabía entonces que había decisiones en marcha dentro de mí. Había meses de terapia que me habían dado la capacidad de observar sin disociarme, y había también una acumulación de silencios que había decidido romper para mi propia sanidad. La humillación encendió algo que llevaba helado por años, una necesidad de nombrar, con voz propia, lo que me hería. Pero no iba a hacerlo en ese momento, ¿o sí? Entre los platos y las copas, alguien anunció que la banda nos daría un espacio para que los invitados hablaran, compartieran anécdotas. Mi corazón golpeó mi caja torácica como si quisiera salir. No esperaba tener el micrófono. Nadie esperaba que yo lo pidiera. Pero cuando la cena avanzaba y las palabras de mi madre se repetían en mi cabeza como un disco rayado, me levanté. Sentí el banquete abandonar mis piernas, la sangre me ardió en las venas. No pensé en el guión que tenía que seguir, actué por algo más antiguo que la prudencia,
Algo que se parecía mucho a la necesidad de no retener más la verdad. Mientras caminaba hacia la pequeña tarima, escuché el murmullo: ¿qué va a decir ahora? Ella siempre ha sido dramática. La banda bajó su volumen y una pareja cerca de la mesa se inclinó para ver. Afuera, la noche olía ahora a lluvia cercana. El aire en la sala se volvió denso, como si todo el mundo contuviera el aliento. Me temblaba la mano cuando tomé el micrófono, el metal estaba frío, y ese frío me ancló por un segundo a la realidad. Mi garganta estaba seca, el pulso atronaba en mis oídos. No sabía aún si me iba a retractar, si me iba a disculpar por levantar la voz, si me iba a ir sin decir nada. Antes de hablar, dejé que todos me vieran. Quería que entendieran que no era un arrebato irracional, era la suma de años. Me humilló frente a todos, pensé. Esa frase, título y eje de mi vida desde esa noche, no salió como un golpe cerrado, sino como un hilo que se desenrollaba. No esperaba que yo tuviera el micrófono, y sin embargo ahí estaba, con la posibilidad de hacerlo. Si esto está resonando contigo hasta aquí, un like ayuda a que más personas escuchen historias así. No olvides que detrás de cada sonrisa a menudo hay un cuento pendiente. Sabía que dar ese paso no iba a borrar lo vivido, pero necesitaba nombrarlo en voz alta. Sería el inicio de algo grande o simplemente el cierre de una herida infinitesimal, en cualquier caso, no había marcha atrás. Sentí un frío en el estómago y la respiración se me encogió. Miré a mi madre, su maquillaje no pudo ocultar la crispación bajo la piel. Miré a mi hermano, detrás de su imperturbable fachada había una tensión que intentaba descifrarse. Tomé aire. Las palabras salieron con la crudeza de lo confesional, pero también con la precisión de lo meditado. Aquel micrófono, que no esperaba tener, se transformó en un interruptor, o hablaba y me exponía a la catástrofe social, o me callaba y me sometía otra vez a la humillación silenciosa. Escogí hablar. Y en ese momento supe que lo que viniera después cambiaría el rumbo de mi familia y de mí misma para siempre. No puedo olvidar el sonido de mis propias palabras llenando la sala, ni la manera en que el murmullo se cortó. Abrir la boca fue como abrir una puerta que había mantenido cerrada por años, vino el viento del pasado y todo empezó a moverse. Dije con voz que intentaba quedarse firme. He querido callar para no poner en vergüenza a nadie. Pero ya no puedo. Me humilló frente a todos, y ya no aceptaré que eso defina quién soy. Hubo un silencio tan profundo que pude escuchar el zumbido de una nevera en la cocina del restaurante. Vi a mi madre vacilar, su sonrisa perfecta se resquebrajó, y por un instante la vi como si fuera una desconocida. Mi hermano frunció el ceño, como si evaluara el costo de lo que yo decía. Algunos parientes se incomodaron, otros, incapaces de sostener el silencio, empezaron a murmurar. Algunas mujeres, que habían conocido a mi madre desde hace décadas, bajaron la mirada y luego intercambiaron gestos de comprensión silenciosa. Me di cuenta de que no era la única que había sido herida por ella. Al contar en voz alta, me descubrí conteniéndome. No brillaba por dramatismo, compartía experiencias concretas. Hablé de las veces que me comparó con mi hermano hasta que sentí que mi valor dependía de su aprobación. Hablé de cómo minimizaba mis logros, de cómo convertía en broma lo que a mí me dolía, y de la manera fría en que invalidaba mis sentimientos. Dije, con la claridad de quien ha trabajado mucho en terapia, que no estaba acusando por el placer de hacerlo, sino reclamando el derecho a ser vista y a no ser la diana de los ataques domésticos. Siempre tan sensible, dijo mi madre en voz baja, tratando de convertirlo en ironía. Elena exagera, como si exagerar fuera un pecado. Recuerdo la sensación física, el estómago apretado, la lengua seca, las piernas temblorosas. Un familiar cercano, que siempre me miró con cariño, mi tía Lilia, tomó mi mano como si quisiera darme una ancla. Eso me dio fuerza para continuar. Hablé de la infancia, de la adolescencia y de los instantes recientes. Incluí nombres, fechas, anécdotas, porque las historias vagas se deshacen, y mi intención no era herir gratuitamente sino compartir una verdad sostenida. Después de que hablé, algo cambió. No fue una transformación instantánea, pero se produjo una fisura en la coraza familiar. Gente que antes bajaba la cabeza empezó a mirarme diferente. Vi a caras adoctrinadas por años de mantener las apariencias, dudar por primera vez. Hubo personas que aplaudieron tímidamente. Hubo otras que dejaron el salón con el paso acelerado, como si no supieran qué hacer con esa verdad que alteraba su idea de normalidad. En los días siguientes, la dinámica familiar se volvió un campo minado. Mi madre, en un primer momento, negó.
negó con esa facilidad que tiene la gente acostumbrada a su propia narrativa. No sabes cómo son las cosas, dijo con los ojos brillantes. Exageras, buscas atención. Pero su postura simbiótica con la imagen de familia se resquebrajó cuando, más tarde, mi hermano me llamó a solas. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó al principio con dureza que intentaba camuflar su preocupación. Porque no puedo seguir permitiendo que se me humille, contesté con honestidad. Él estaba en una encrucijada, había sido cómplice en silencios, protector y a veces verdugo. Le hice recordar, con palabras que quería que no sonaran como un reproche total, cómo en la adolescencia me defendió frente a un maestro que la ridiculizaba y cómo, cuando las circunstancias se volvieron más complejas, eligió no intervenir para mantener la paz. Su silencio, aunque protector por instinto, terminó siendo también herramienta de invisibilidad para mis heridas. Esa conversación con Joaquín fue confluyente, se mezclaron la culpa, la rabia y la nostalgia. Me dijo, con voz temblorosa, que sentía que me había fallado. Yo sentí una mezcla de alivio y tristeza. Porque admitir la falla no sana automáticamente el daño. Pero fue un inicio. Le propuse que asistiera a una sesión familiar con la terapeuta que me ayudaba a poner palabras sin ataques. Al principio se resistió, luego accedió. No por amor a mí, sino para salvar la reputación familiar que empezaba a tambalear. Aún así, fue un paso. En terapia, lo que vivimos fue descarnado. La terapeuta, una mujer de mirada serena y cuaderno siempre a mano, nos obligó a detener la narrativa automática y a explorar las capas debajo. Preguntó por los miedos que impulsaban el control de mi madre, su temor a ser invisible, su estrategia de mantener poder a través de la desvalorización de los demás. Hizo preguntas que yo no había hecho por miedo a ser cruel. ¿Quién la lastimó a ella? ¿Qué heridas le heredaron? Con el tiempo, entendimos que detrás de su dureza había una soledad y un pasado que no justificaba la humillación, pero que la explicaba. Mientras tanto, la familia sostenía conversaciones a uso lento. Algunos tomaron mi postura, otros se alinearon con mi madre. La abuela, con su voz temblorosa, me dijo en privado, yo lo siento, hija. No supe protegerte. Esas palabras tienen la circulación lenta de las que pesan. Lloramos juntas. Sentí que ese llanto era la confirmación de que lo que había hecho no era un acto de venganza, aunque parte de mí no lo negara, sino un acto de supervivencia. Aparecieron también cartas, mensajes y llamadas que no esperaba. Amigos que me ofrecieron apoyo, vecinos que me confesaron haber sido tratados con la misma dureza. Y personajes que, como astillas, se consolidaron, mi exnovio Carlos apareciendo con un comentario de alivio porque, según él, siempre supo que yo merecía ser tratada con otra ternura, mi jefe, que me dio una oportunidad profesional y una sonrisa sincera, mi prima Teresa, que me invitó a cenar para contarme que ella también había sido humillada por mi madre durante años. Estos relatos multiplicaron la evidencia. Mi experiencia no era una rareza, era un patrón. Durante esos días, sufrí insomnio. La respiración se me entrecortaba. Me despertaba con sudores y la sensación de estar en peligro emocional. Mi cuerpo me recordaba que, aunque hubiéramos activado la verdad, el proceso de sanación no era una línea recta. Había retrocesos. Mi madre tuvo episodios de victimismo que me hicieron cuestionarme, por segundos, si no había sido yo la exagerada. Esos momentos me atacaban, el miedo al arrepentimiento, la culpa de haber expuesto a alguien a la vergüenza pública, y la inquietud de haber puesto a mi hermano en una posición incómoda. En medio de todo esto, aprendí a nombrar y a poner límites. Decidí no responder a provocaciones, aprendí a decir no, sin sentir que debía justificarme. Y poco a poco, con el acompañamiento de la terapeuta, con conversaciones sinceras con Joaquín y con la distancia emocional que logré, empecé a reconstruir una narrativa. No soy la exagerada que mi madre proclamaba, soy una mujer que decidió reclamar su dignidad. Si estás escuchando esto y te preguntas si vale la pena poner límites, te diré, sí. No es fácil ni rápido, pero es necesario. Y si te ha pasado algo parecido, cuéntamelo en los comentarios, leo todo y esto ayuda a que nadie se sienta sola. La verdad tiene un peso que a veces rompe mesas. Recuerdo con una nitidez que se me clava la noche en la que, después de meses de confrontaciones, se produjo la más brutal de las humillaciones públicas. Fue en la boda de mi primo, un evento que arrastró a toda la familia. El salón iluminado con guirnaldas, el olor del incienso barato, la música que intentaba cubrir las conversaciones tensas. Allí, en un micrófono que iba a usarse para las lecturas y los brindis, mi madre decidió escarbar una herida que bailaba entre todos.
¿Por qué no se van ya esos enredos?, dijo, con esa mezcla de desprecio y teatralidad que la caracterizaba. Empezó un comentario que no recordó que sería público porque la Cámara, y la democracia social, funcionaba así: lo que se siembra frente a gente se convierte en verdad. Mi hija siempre ha querido llamar la atención. En lugar de cuidar a la familia, anda presumiendo terapias. ¿Para qué? ¿Para decir que todos estamos mal? Los aplausos irónicos llegaron como cuchillos. Yo sentí que cada palabra me arrancaba capas de dignidad. Pero había una diferencia: en ese momento, yo sí llevaba el micrófono. No esperaba tenerlo. Había ido a la boda con intención de pasar desapercibida. Pero se presentó la oportunidad. La lectura de una amiga quedó vacante porque se sintió indispuesta. Me miraron a mí por inercia. En ese instante, ocurrió algo que suelo describir como una mezcla entre instinto y aprendizaje: la decisión de no silenciar lo que había aprendido a nombrar. Tomé el micrófono, y la sala, que había estado llena de risas contenidas y comentarios, se volvió una caja de resonancia. El temor me recorrió como electricidad. No era solo miedo a la confrontación, era miedo a perder a la familia, a que se interpretara mi acto como un ataque. Pero comprendí que, si volvía a callar, estaría renunciando a la posibilidad de dibujar otra historia. Miré a mi madre, y ella me devolvió una sonrisa que no priorizaba la verdad, sino su posición social. Mi hermano estaba al lado, con la barbilla tensa, claramente dividido. Los invitados esperaban que yo hiciera el brindis tradicional, por los novios. Muchos tenían el programa en mano, listos para juzgar. Respiré hondo y hablé con voz que trató de mantenerse serena. Hoy vine a celebrar. Y lo haré. Pero también quiero decir algo, por honestidad y por agradecimiento a quienes me han apoyado. He sido humillada públicamente por alguien que amo. No espero que eso se entienda de inmediato. No vine a acusar a nadie para destruir esta noche, sino a intentar que, a partir de ahora, podamos aprender a vernos sin humillar. La sala quedó muda. Mi madre me contestó con una ironía que parecía medir cada sílaba para herirme más: si vas a dar lecciones, hazlo en tu blog, hija. Se rieron algunos. Otros no supieron qué hacer. Mi palabra, sostenida por un micrófono que nadie había previsto que tendría, hizo vibrar la sala. Y en ese vibrar, se abrieron posibilidades. Después de mi intervención, pasaron cosas que no había planeado. Primero, mi hermano se levantó y, sin pedir permiso, me tomó la mano. Lo que vino después lo describo todavía con asombro. Dijo en voz alta que estaba cansado de la narrativa familiar que siempre justificaba todo en nombre del amor. Dijo que él había visto cosas, que había participado en silencios necesarios y que quería disculparse por eso. La sorpresa fue colectiva. Pocos en la familia esperaban esa confesión pública. La valiente fragilidad de Joaquín mostró que la verdad, como el eclipse, deja al descubierto lo que antes estaba oculto. Mi madre, por su parte, hizo algo predecible y algo inesperado. Lo predecible fue su llanto dramático, la acusación de ingratitud, y la reclamada de atención que la historia siempre exige. Lo inesperado fue que, por primera vez, alguien a su lado, una de las primas, Marta, dijo con firmeza: Ana, ya basta. No tienes que humillar para ser el centro. Esa intervención, pequeña y contenida, fue una bisagra. A partir de esa noche, la familia se fracturó en posiciones: los que apoyaban la versión de mi madre, los que comenzaron a cuestionar el patrón y los que optaron por mantenerse al margen para proteger su propia paz. Lo interesante y difícil de estos procesos es que no hay un mapa claro de reconciliación. No existe un manual que diga cómo resanar décadas de dinámicas. Lo que sí hay son pequeños pasos, conversaciones a solas, límites establecidos y, a veces, la necesidad de aceptar que algunas relaciones cambiarán irreversiblemente. La humillación inicial que sufrió volvió como espejo. Esta vez, sin embargo, el micrófono me permitió ponerle nombre y, con él, abrir el espacio para que otros también lo hicieran. No todo fue catártico, hubo reproches, rupturas, llamadas que ya no se respondían. Hubo noches en que me pregunté si no habría sido mejor callarme. Y aún así, cuando miro hacia atrás, veo que algo se movió: la posibilidad de no reproducir patrones. Eso, aunque doloroso, tiene su valor. La lección más dura fue comprender que no podía obligar a nadie a cambiar. Pude alzar la voz, contar mi verdad y ofrecer la mano. Algunos la tomaron, otros la rechazaron. Mi madre, resistida por su orgullo, buscó aliados. Yo encontré compañía en personas que habían sido heridas de manera similar.
Mi hermano y yo empezamos a reconstruir una complicidad nueva, más honesta, basada en conversaciones que antes evitábamos. No fue un reencuentro fácil, sino una negociación constante. Si te parece valiente lo que hice, piensa que no fue un acto heroico sino la suma de pequeñas decisiones, terapia, leer, someter lo propio al escrutinio para no convertirse en juez de nadie, aprender a sostener el propio límite. Y si estás viviendo algo parecido, recuerda, hablar no siempre arregla todo, pero guardar silencio puede normalizar lo que duele. El después de todo eso no fue una película con cierre claro, fue un proceso de pulso lento. En las semanas siguientes, hubo llamadas de familiares que buscaban apoyo y otras que cerraban puertas. Hubo momentos donde la culpa intentó asaltarme. ¿Había sido injusta al exponer a mi madre? ¿Había sacrificado la paz de otros por mi necesidad de visibilidad? En noches de insomnio, esas dudas se colaban con fuerza. La culpa tiene una voz dulce que intenta confundir reparación con sacrificio. Entendí que sentir remordimiento es humano, pero también supe que no podía compensar mi silencio con más autosilenciamiento. Mi madre, con su orgullo recocido, decidió distanciarse en algunas ocasiones. Sus mensajes cambiaron de tono, llamada fría, respuesta escueta en Navidad. Fue duro, porque hay una aspiración básica a ser aceptada por quien te dio la vida. Pero también aprendí a distinguir entre el deseo legítimo de reparación y la respuesta condicionada por patrones antiguos. Ella ofreció promesas de cambio que, con el tiempo, se vieron parcialmente cumplidas. Empezó a asistir a encuentros con la terapeuta, al principio era por compromiso, luego por curiosidad. No todo fue lineal, tuvo recaídas en la forma de pequeñas humillaciones, comentarios pasivo-agresivos en reuniones íntimas, pero también atisbos de reflexión. Mi hermano y yo planteamos reglas nuevas: no permitir que los comentarios humillantes quedaran en el aire, intervenir cuando escucháramos una frase que lastimaba, y crear canales de comunicación honestos aunque incómodos. Hicimos sesiones de café donde no hablamos de la herida, sino de cómo nos gustaban los libros, de historias que nos emocionaran. Intentamos recomponer la fraternidad desde pequeños gestos. Aprendimos a pedir perdón y también a aceptar límites. Hubo noches en las que no logramos acercarnos, y otras en las que se nos caían las lágrimas sin razón. Esas lágrimas llegaron a ser un tributo simple, señalaban que algo estaba cambiando. Trabajé en mí con más intencionalidad. La terapia seguía siendo un espacio para desarmar argumentarios automáticos. Aprendí técnicas para calmar la ansiedad, respiraciones, ejercicios de atención plena, rituales nocturnos que me devolvían al suelo. Fui honesta en el trabajo, en las amistades y en el amor. Empezamos a construir una vida que no dependiera de la validación de mi madre. Eso no significó cortar la relación, sino reorganizarla con límites claros. En un almuerzo, ella me dijo, con voz más baja y menos teatral de lo habitual: no sé hacerlo de otra manera. Y en eso, reconocí la tragedia humana. No siempre las personas deciden cambiar, muchas veces, lo único que pueden hacer es aprender a vivir con nuevos espejos. Hubo reacciones externas que me sorprendieron. Amigos que antes no se pronunciaban me escribieron para agradecer la valentía, lectores de mis textos, algunos me buscaban por redes, compartían historias que les sucedieron, periodistas me ofrecieron entrevistas para hablar de violencia sutil en los hogares. Eso abrió una veta en mi vida: convertirme en voz para quien no había podido nombrar. No como un deber, sino como una posibilidad. Empecé a colaborar con espacios que hablaban de relaciones familiares tóxicas, a dar charlas pequeñas, a escribir sobre límites. No tenía la intención de hacer carrera con el dolor propio, sino de darle sentido a lo que me había pasado. Con el tiempo, la familia se fue recomponiendo de modo imperfecto. Se dieron reconciliaciones parciales, mi tía Lilia acercándose con una comida sorpresa, cartas sinceras que mi madre intentaba escribir con torpeza. También ocurrieron rupturas definitivas, algunos parientes optaron por mantener distancia. Entendí que no es mi responsabilidad controlar la reacción de todos, lo que sí era mi tarea era cuidar mi equilibrio y sostener el ejercicio constante de la verdad con compasión. En cuanto a mí, hubo cambios materiales. Dejé algunos contratos laborales que me exigían invisibilizar mi dolor y acepté proyectos que me permitían coherencia. Empecé a sentir una libertad que no se traduce en ausencia de dolor, sino en la disminución de la autoincriminación. Me volví más exigente con el trato que aceptaba. Aprendí a reconocer las señales tempranas de humillación y a retirarme de situaciones donde no había posibilidad de diálogo sano. Si esto te está hablando, si estás verde de incertidumbre, quiero decirte algo directo: no tienes que cargar la culpa por buscar protección. La dignidad no es un lujo, es una necesidad. Y si te ayuda,
comparte esta historia o comenta abajo. Estoy leyendo todo y esas conexiones pueden ser pequeñas redes de amparo. Hoy, cuando miro atrás, veo que la noche en la que me humilló frente a todos, la noche que me obligó a tomar un micrófono que no esperaba tener, fue un punto de quiebre. No fue el final de la historia ni la victoria absoluta, tuve retrocesos, noches de debilidad, palabras de arrepentimiento que no siempre se sostenían. Pero fue el inicio de un movimiento hacia mí misma. Aprendí que el valor no es ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar aún en presencia de él. La relación con mi madre es ahora de límites claros. Hay visitas con horarios, hay conversaciones acordadas en terapia, hay abstenciones cuando la dinámica se intóxica. No es perfecto, hubo veces que me dolió su silencio, y otras en que su sonrisa genuina me reconcilió por minutos. Con mi hermano, la fraternidad se reconstruyó en base a sinceridad y cuidado mutuo. Nos reímos de cosas diminutas, ponemos límites y, sobre todo, aprendimos a no usar la humillación como pegamento. Me convertí en una escritora más honesta. Compartí mi historia en un canal pequeño de narraciones, la gente se acercó, algunos con palabras de apoyo, otros con testimonios parecidos. Las historias que más me conmueven son las que terminan en algo simple. Una persona decidió salirse de un patrón porque alguien se lo enseñó con su ejemplo. Si esto te interesa, no olvides suscribirte si quieres escuchar cómo sigue mi camino. No prometo finales felices, prometo verdad. La lección que quiero dejar es, ante todo, una invitación. Observa tus relaciones, nombra lo que te lastima y pon límites sanos. No se trata de venganza sino de dignidad. No esperes que te entreguen derecho al hablar, a veces tienes que tomar el micrófono, metafórica y literalmente, y decir lo que te corresponde. Y cuando lo hagas, prepárate para el caos y para la belleza, ambas cosas suelen venir juntas. No esperaba que yo tuviera el micrófono. Esa frase no es ya una reivindicación de orgullo, sino un recordatorio continuo. El micrófono puede ser una herramienta para sanar, pero también para abrir heridas necesarias. No todos entenderán tu decisión, algunos se ofenderán. Y está bien. Tu principal responsabilidad no es complacer a quienes prefieren la comodidad de una mentira colectiva, sino ser fiel a tu propia verdad. Si alguna parte de esta historia te tocó, comparte en los comentarios. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Cómo pusiste límites? Estoy leyendo todo, y cada palabra de ustedes le pone sentido a todo esto. Si te gustó, un like ayuda a que más personas encuentren compañía en estas palabras. Gracias por escuchar. Me despido con la certeza de que, aunque la humillación marcó un capítulo, no definirá mi libro entero. Aprendí que la dignidad, aunque frágil, puede sostenerse con pequeñas decisiones diarias.